Si hubiera un GPS para la felicidad, te dirigiría a nuestra frecuencia. Primavera 2025. FM Transformación 91.3. No hay mejor destino que este estado de ánimo. Ecos de Jagüel, porque cada historia tiene un sonido que resuena en el tiempo. Comenzamos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Ecos de Jagüel. Hola Juli y hola Agus. Buenas tardes. Equipo completo hoy después de varios vuelto. Episodios. Fuimos rotando un poquito. Hemos vuelto, estamos los tres, estamos enteros, excepto el compañero todavía sigue con el dedo medio embalsamado, pero seguimos en carrera. Sigo. Esto es una recuperación constante. Estamos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a apagar el aire así sacamos un poco el ruido ambiente. Les contamos que nosotros estamos en un estudio que además de las luces tenemos una ventana con un sol tremendo que ya nos está acompañando en esta época. Por lo tanto se pone un poco caluroso y a medida que va corriendo el programa se empieza a tornar un clima muy parecido al de un sauna casi. Un microclima aquí adentro. Claro, que nos exige ir sacándonos ropa a medida que va transcurriendo el programa. Hoy ya estamos todos casi de remera, pero bueno, les contamos a los que están del otro lado que de paso nos pueden escribir a los siguientes números, Juli. 2922-451-879, nos mandan WhatsApp si quieren mandarnos saludos, decirnos qué bien les pega el sol en la cara, están muy lindos. Si quieren llamar y salir al aire, 02922-466-200. Y si quieren dejar un mensaje de voz al 02922-466-060. Pero yo les recomendaría que nos manden WhatsApp al 2922-451-879. Y nos pueden pedir algún tema o nos pueden sugerir algún tema o a los invitados de hoy les pueden hacer alguna pregunta, consulta, lo que quieran. Anímense y mándennos saludos. Yo voy a aprovechar y voy a mandar saludos a nuestro club de fans, a la gente. ¿Tiene nombre el club? No, todavía no, pero yo sé que tenemos fans. A cada uno nos han ido diciendo. Lo que sí podemos aprovechar a mandar un saludo que nos quedó pendiente la semana pasada, que no me acuerdo el nombre, pero para no quedar debiéndole el saludo a la persona que les mandó un abrazo a su médico. Sí, porque el doctor Weyman.
Sí, pero no llegó. Mientras tanto lo buscamos, también le vamos a mandar un saludo al amigo Mena, que lo crucé estos días en la Defensoría y estaba muy contento del programa que hicimos el lunes pasado, así que le mandamos un gran abrazo si nos está escuchando. Y le vamos a contar que hoy tenemos 2 invitados también para tener un programa más que bueno. El primero es Guillermo Alonso, que Agustín les va a contar quién es, qué hace y adelantarles un poco sobre de qué vamos a estar charlando con él. Brevemente, porque nos gusta siempre jugar un poco al misterio. Claro, y que cuente. Y Guillermo es un comodoro retirado, ¿no?, de la Fuerza Aérea. Nos va a contar un poco sobre un episodio, sobre un misterio también, hablando de misterio, que ocurrió, que cumple 60 años aproximadamente. El 3 de noviembre de 1965 hubo un avión que se precipitó de la Fuerza Aérea. No quiero dar mucho más datos, claro, porque el caso sabemos por dónde fue, ¿no? Centroamérica, vamos a decir. La cuestión que él tiene unas investigaciones sobre uno de los accidentes aéreos más importantes de la historia de la aviación argentina, sí, podríamos decir. Es un avión que nunca se pudo hallar, digamos, no hay precisión respecto del hallazgo del avión, con lo cual él investigó y escribió un libro al respecto, como decía Simón, y nos va a contar un poco. Él es pringlense, ¿no? Vale la pena reforzarlo. Casi todos los invitados que traemos son pringlenses, salvo aquellos que invitamos, como el caso de Diego, sí, que no nacieron acá, pero que también nos gusta que cuenten un poquito su mirada como alguien que llegó a Pringles. Claro, como vos, que no sos de acá, pero aportás al... Exacto, al un granito. Claro. Pero bueno, Guillermo sigue pringlense, se fue y hoy reside en España. Y bueno, nos va a contar un poco sobre este caso y también un poco sobre su vida, ¿no? Claro, lo invitamos justo. Se estaba volviendo, se estaba por volver. Lo enganchamos en Pringles, así como en su momento lo enganchamos a Carlos González Petón, claro, que salió este domingo la nota en el diario. Los invitamos a leerla, sí, aquellos que no pudieron ver el programa, que de todas formas, cada uno de los programas que fuimos haciendo a lo largo del año, que son más de 30, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Jahuel Club Cultural. Ahí aparece toda una playlist o una lista de un montón de programas de Ecos de Jahuel, y pueden revivir cada una de las entrevistas por las que fuimos pasando, incluida la de la semana pasada, que hablamos con Ropo Marsh, el creador de una escultura en homenaje a Ricardo Diorio y al indio Pinchihuinca, y a Diego Weyman, que es cardiólogo de nuestra ciudad. Exacto. Que ahí justo empalmamos con el mensaje que le mandó Delfina Cuevas, que le mandaba un abrazo, que lo amaba y que era que decía que era muy humano, que era su médico. Así que eso me parece que está bueno para destacar hoy en día, que la humanidad de los doctores, que a veces por ahí uno está medio en la corrida de la vida y se olvida esos pequeños detalles, me parece que está bueno. Y bueno, nos quedó pendiente, ese mensaje quedó fuera del aire el lunes pasado, les quedó a ustedes. Está buenísimo. No los quiero, pero yo no estuve, así que bueno, fue... Está buenísimo. Y es una faceta que para un médico es importantísima, porque bueno, sí, uno cuando llega a un consultorio o a una emergencia, lo que fuera, llega en una situación siempre en la que necesita esa contención, además de obviamente el saber específico, médico, técnico. Así que buenísimo. Nombramos al primer invitado, que ahora después del breve corte lo vamos a sumar. Ya está acá, preparado. Muy puntual, muy bien, ya está, lo tenemos acá. Pero, ¿quién es el segundo invitado que tenemos hoy? El segundo es Marcelo Layeire, que es el presidente del Fortín, del Fogón de los Gauchos, que forma parte de la institución hace muchísimo tiempo. Si no me equivoco, le vamos a consultar. Creo que su padre es uno de los fundadores del Fogón de los Gauchos. Y un poco lo que motiva es hablar sobre la fiesta anual tradicionalista que se va a celebrar el próximo fin de semana. No, sino el siguiente, el del fin de mes y principio de diciembre. Que bueno, que es una fiesta más que importante para la historia de Pringles, para su cultura, su idiosincrasia. Hay un montón de historia detrás de esa fiesta y muchísima gente de nuestra ciudad involucrada, o que lo hizo anteriormente o que lo está haciendo ahora. Hay una familia conformada alrededor del Fogón de los Gauchos, así que vamos a estar hablando con Marcelo sobre la institución, sobre la fiesta, sobre la historia del Fogón. Y bueno, me parece que va a ser una entrevista súper rica por la rica historia que tiene esta institución
casi, no sé, tendrán cerca de 70, 80 años. Le vamos a consultar bien a Nos despejaremos las Marcelo. dudas. Además es una buena oportunidad para que nos cuente todo lo que va a haber, como todos los años, que hacen una gran fiesta. Exacto, bueno, se vienen dos bloques muy lindos, interesantes. Para no irnos al corte antes de contar qué pasó el fin de semana, yo tuve que ir a Buenos Aires a un evento. Estás muy viajero, mucho, no te va a apretar el techo, dirían. Estás muy viajero. Buenos Aires, pasé por Tandil, llegué hace un ratito. Así que, pero, ¿qué pasó el fin de semana? Me dijeron que hubo movimiento, sabemos que movimiento. El sábado en el Jawel estuvo el ciclo Cantoras, que fue el segundo del año. Estuvo Orne Bottini, Brenda Ugalde y el vocal femenino Achiras de la Biblioteca Pringles. Estuvieron las chicas ahí haciendo unos temas, cantando, muy lindo. Y después, como siempre, se quedó el micrófono abierto y se hicieron unos temas más, ahí se prendió la gente, cantó. Yo también canté, se los quería decir. Está pasando seguido eso. Sí, el micrófono estaba abierto y bueno, yo voy probando cositas. Así que ahí aprovechamos y se puso lindo. Llovió a pesar de la lluvia porque también estuvo la peña en el Club Roca, que era a beneficio de la escuela 6, de la primaria 6, y había varios eventos el fin de, pero estuvo lindo a pesar de que llovió. Fue la gente, la pasó bien, bebieron, tomaron, bailaron. Y bueno, después estuvo el domingo el cierre de talleres también de la escuelita de música en Bicentenario. Lo mudaron por el clima, pero por lo que vi, mucha gente, mucha música, mucho todo. Así que estuvo lindo, sí. No sé si me estoy olvidando de algún evento. Sí, había un montón de eventos. Hubo como mucho estaba la cena de camioneros. Claro, muchas cenas de fin de año ya empiezan y... Claro, empiezan los cierres de talleres, los cierres de las cenas de los grupos de gimnasia, bachata, folclore, no sé, los egresados, empieza a tomar una dinámica al fin de año que muy al pesar de lo que generalmente nos pasa a todos, que ya venimos arrastrando el cansancio del año, bueno, el sprint final es como acelerar hasta llegar a la Navidad lo más exhausto posible. Pero está lindo que la gente todavía sigue queriendo juntarse, encontrarse a comer algo. Entonces es como que después decís, bueno, todavía la gente tiene un espíritu de encontrarse. Sí. Viene potente el año. De hecho, el viernes estaba cortada la calle ahí, donde está Tío Baco, un evento, ¿no? Una cata de vinos y la Vinotinto tocó, hablando de vinos. Que está tocando mucho. Sí, la Vinotinto viene potente también. Así que bueno, celebramos que las bandas pringlenses toquen y se hagan eventitos así, cortaron la calle. Eso genera ruido también, así que está bueno. Sí, está bueno el evento en la calle, ¿no? Que si uno no se enteró, se lo choca, digamos. Se lo entera, claro, está bueno porque por ahí vas manejando y decís, uy, ¿qué hay acá? Me bajo, me tomo un vinito, dejo el auto, me vuelvo en taxi o caminando a mi casa porque no se puede tomar. Y bueno, miren, ya tenemos el primer mensaje de Gerardo. Acá dice, presente el club de fans, ya está pasando. Impecable los invitados de hoy, muy emocionante. Felicitaciones por lograr tenerlos ahí. Los escuchamos y prendan el aire tranquilos que no se escucha en la pantalla. Así que gracias Gerardo por estar ahí siempre presente. Y bueno, sí, gracias por los invitados. Mira, está emocionado el invitado. No, si ya Gerardo se emocionó, digo, antes de escucharlos, imagínate después. Porque sé que los debe conocer, no sé. Esta gente es muy famosa y es un privilegio tenerla acá. Entonces, bueno, para vos Gerardo, que nos mirás siempre y sos un fiel oyente. Oyente y televidente. Y televidente, claro. Porque nos pueden ver en el canal 2 si quieren vernos, y si no nos pueden escuchar en la 91.3 y si no en la página de multimedios también. Bueno, ¿queda algo o ya estamos para hacer el corte? No, después vamos a pasar algunos anuncios de agenda que se viene este fin de semana. Fin de semana largo. Fin de semana largo, hay varias cosas. Lunes y viernes, yo no sabía que era 2 días. Exacto. Así que se viene también. Pero bueno, ya charlaremos sobre el final del programa, me parece, sí. Si quieren adelantamos un poquito. El sábado va a haber un tributo a Los Redondos en Jawel. El domingo va a haber una obra de danza contemporánea. También va a estar Emanuel Carazú y Leandro Orbe en Tío Baco. Y bueno, y hay varias cosas más en agenda que ya les iremos contando. Les recordamos a todos los que están del otro lado que pueden sumarse a un grupo de WhatsApp que tenemos que se llama Agenda Cultural, y ahí compartimos todos los eventos que nos llegan, tanto los que hacemos dentro de Jawel como los que suceden en otras instituciones o en nuestros espacios. Y está bueno, no es un grupo abierto donde da para la conversación, para la charla, es solamente informativo. Y bueno, está bueno que se sumen para que no se pierdan nada de todos los eventos que hay, porque suele suceder que nos enteramos cuando ya pasó. Y dicen, ay, no sabía, así que... Exacto. Este grupo es una herramienta para
poder estar por lo menos al día de todo lo que nos llega. Hay cosas que sabemos que se nos escapan, pero bueno, hay mucha info ahí. Nos pueden mandar al 2922-451-879 y ahí les pasamos el enlace, si quieren, para sumarse a la agenda. Y como dice Simón, es solamente informativa, se puede reaccionar nomás a los mensajes, no se mandan stickers ni nada. Así que manden, si quieren mensajes, les mandamos el enlace o los agregamos. Y ahí tienen toda la información para que después no digan, no me enteré. Y bueno, dicho todo esto... vamos a escuchar un temita de Hermano Hormiga, que es un dúo que está formado por Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño. Se llama El Surco. Este tema está en la playlist de Ecos de Jagüel, que la pueden también buscar en Spotify y escuchar todos los temas que han elegido los invitados que han pasado por este programa, y algunos que hemos sumado nosotros porque nos gusta, como este tema. Así que mientras escuchamos El Surco, vamos preparando el estudio para nuestro primer invitado. Ya volvemos. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Sediento no llega al mar. Amala ya la hora en que fui a cantar, amala ya la hora en que fui a gritar. Su claridad, y así se fue el arroyo, su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar.
Bueno, muy bien, seguimos en Ecos de Jagüel. Ya estamos con nuestro primer invitado de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, contento de estar aquí, de compartir el espacio. Bueno, y sumamente agradecido. Buenísimo. ¿Querés empezar presentándote, contándonos quién sos? Bueno. Tenemos ahí una biografía, pero queremos que vos nos cuentes Mi mejor. nombre es Guillermo Alonso Sarquís. Nací en Coronel Pringle ya hace 60 años. El Día de la Tradición, 10 de noviembre, hace poquito. Mira. Y bueno, me crié en la zona de Frapal, zona rural, escuela rural. Así que bueno, realmente una experiencia linda, dura, pero linda al fin como experiencia de vida, ¿no es cierto? Después, bueno, completé la secundaria en Entre Ríos y bueno, ahí decidí entrar a la Fuerza Aérea Argentina. Estudié en la Escuela de Aviación 4 años y cuando egresé, hay varias especialidades que uno puede seguir, puede ser o aviador, que es lo que más se conoce, o varias especialidades que desde tierra apoyan la actividad aérea. En mi caso ingresé a lo que es el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, una unidad de comandos, especializado en el rescate, tanto en el rescate en tiempo de paz, de cuando un avión tiene un accidente, se pierde, o en tiempo de guerra, bueno, sé lo que es un rescate en combate. Y bueno, en mi vida militar, que fueron 35 años, 20 años, estuve en esa unidad. Después me tocó estar 1 año en la Antártida, estuve 2 años en Brasil viviendo. Y bueno, cuando llegó el fin de mi carrera militar en el 2019, por una cuestión de estudio de mi señora, que bueno, aplicó y ganó una beca para hacer un doctorado en Rostock, que queda Alemania, a orilla del mar Báltico. Nos mudamos durante 2 años a Alemania y de ahí, finalizado esa etapa en la Universidad de Rostock, nos reasentamos en España en medio de la pandemia. O sea, la pandemia también condicionó nuestro ¿Ya había empezado destino. la pandemia? Sí, en Alemania nos tomó ahí desprevenido como a todos. Y bueno, después nos tenemos reasentando ya por una cuestión laboral en España. Así que bueno, eso ha sido una breve síntesis de... Perfecto. Breve biografía. Si rebobino un poquito sobre lo que contaste recién brevemente, ¿cómo nació tu interés por la aviación? ¿Dónde estaba el germen de...? Sí, gracias. Es una pregunta que me trae muy lindos recuerdos. Mi padre trabajaba, mis padres, pues trabajaban los dos, en una estancia acá, la Dolfina, cerca de Frapal, una estancia preciosa. Y iba un señor que era también un comodoro retirado, comodoro equivalente a coronel, a cazar, era amigo de los dueños del campo y bueno, yo lo acompañaba, tenía 12 años y él me habló por primera vez de la Fuerza Aérea Argentina, lo que era la aviación. Él pertenecía a una de las primeras promociones, la 14. Y después la vida me permitió, eso fue en la década del 70, no tuve más contacto con esa persona y cuando yo estaba en mis últimos años de la carrera, que era coronel también, o sea, comodoro, tuve la oportunidad de cruzármelo. Y cuando nos presentamos, y me dice, bueno, soy el comodoro Corona, o sea, quedé impactado porque volver 35 años después, 40 años después, bueno, me dio la oportunidad de agradecerle a una persona que ya tenía más de 90 años, agradecerle que había orientado, ¿no es cierto?, en el principio mi vocación y que, bueno, gracias a Dios, en mi caso, la profesión, la carrera militar también me había abierto a mí y a mi familia todo un abanico de posibilidades. Así que, bueno, eso... Ahí arrancó tu... Sí, es medio novela, pero... Pero está bueno recordar. Bueno, y acá viniste con un machete grande, ¿no? Que son varias páginas. Un machete importante. Tal cual. Bueno, esto es una investigación que me tomó 4 años. Bueno, yo les conté, digamos, que en mi carrera militar, mi especialidad dentro de la Fuerza Aérea era el rescate. Y el que va al rescate siempre tiene una actitud de siempre pensar hasta el último momento que esa persona puede ser rescatada. Y si no se la rescata viva, hay que rescatar, aunque sea sus restos, para tranquilidad de los familiares. En lo que era la mitad de mi carrera militar conocí este caso, que bueno, lamentablemente los accidentes es algo que sucede, por más que se tratan de evitar en todos los ámbitos, pero en el aeronáutico por ahí tiene una carga más profunda porque es más impactante, ¿no es cierto? Sí. Pero este era un caso muy, muy especial porque en el año 65, hace ya 60 años, 2 aviones que estaban realizando un viaje a Estados Unidos, un viaje final de instrucción con cadetes, cuando los cadetes egresamos, generalmente se hace un viaje en avión hacia un país de interés. Como lo hacen los marinos en un barco, los aeronáuticos lo hacemos a bordo de aviones y vamos a visitar un país que sea de interés tecnológico, en este caso Estados Unidos,
Yo tuve la suerte de esta forma conocer España y Francia. Pero bueno, de estos 2 aviones, un avión sobrevolando Centroamérica desapareció. Tuvo una emergencia, declaró fuego de un motor y desapareció. A bordo iban 54 cadetes, más los tripulantes y otros oficiales, o sea, totalizando 68 personas que nunca más se supo su paradero. Así que bueno, y a partir de ahí comienza una historia tremenda en el sentido, o sea, comencé a tomar dimensión de la tragedia humana, porque comencé a estudiar, a investigar y ver todo el sufrimiento que había acompañado esta desaparición. Porque básicamente era el año 65, al otro año 66 hubo un golpe de Estado en la Argentina, y básicamente se encontraron con un Estado que no le daba respuestas. O sea, no solamente la institución aeronáutica, o sea, no solamente desde lo militar, sino que al estar en un Estado dictatorial no existían respuestas. O sea, el accidente fue la presidencia de Ilia, ¿no? Eso, fue en exactamente. Y al año siguiente ya... Y al poco tiempo, fue en noviembre, todavía estaba el presidente Ilia, y en junio del 66, a los pocos meses, los comandantes militares lo derrocan y le dan la presidencia, o sea, como dictador, ¿no es cierto?, al general Onganía, que estaba retirado. Pero bueno, también se da un contexto muy particular en cuanto al tratamiento de las Fuerzas Armadas en esa época, que disponían una autonomía total. O sea, era una situación muy diferente a la que me tocó vivir a mí, gracias a Dios, que bueno, yo ingresé a la Fuerza Aérea en el periodo de Alfonsín. Claro. Mira. Entonces, bueno, realmente uno se da cuenta como, bueno, ha habido una gran evolución y básicamente podemos decir que estamos en las antípodas de aquella situación del año 65. Claro, o sea, post Malvina. Claro, te sumabas ya con toda esa carga emocional, histórica. Claro, se venía de un trauma muy fuerte, no solamente por todo el tema de, bueno, todo el tema de los desaparecidos, que es público conocimiento, sino el tema también de la guerra. Claro. O sea, por primera vez en la historia, los comandantes militares eran enjuiciados. O sea, en todos los anteriores golpes de Estado piensan que se llegaba a una transición hacia la democracia, pero no se rendía cuentas. Claro, sí. Iban a su casa, ¿no es cierto?, vivir, a disfrutar de... O sea que, seguían viviendo. Exactamente. Pero bueno, eso también permite comprender, o sea, cómo el trauma de la desaparición excede los tiempos, ¿no es cierto? Lamentablemente el tema de la desaparición de personas no es exclusivo de un periodo histórico, sino que es mucho más amplio, claro. Y bueno, cómo afecta a las familias. Y en este caso justo las familias, digamos, a cada gobierno fueron reclamando, ¿no? Totalmente. Que se ocupen, por lo menos que se ocupen del caso, ¿no? Una persistencia. Bueno, tuve la suerte de poder entrevistar a muchos familiares, a los hijos, a los hermanos, a las otras personas, a todos adultos mayores, ¿no es cierto? Y como vieron, o sea, que no había festejo de 15, no había Navidad, no había felicidad en ningún hogar, porque siempre estaba esa persona ausente que esperaban que vuelva. Claro, queda la vida medio como detenida, porque no tenés una tumba donde llevar la flor, por ejemplo, o no tenés tampoco la posibilidad de saber encontrarte en un abrazo de repente. No hay respuestas. Y lo grave en esta situación es que al principio, bueno, se trató de convencer a las familias que el destino había sido trágico, en medio del mar, que no había ninguna posibilidad. Pero bueno, con el tiempo, básicamente por la acción de las propias familias, que incluso viajaron a Centroamérica, comenzaron a aparecer indicios, testimonios, que no había sido así, que toda la investigación inicial había sido básicamente equivocada. O sea, que había firmes indicios, o sea, había pruebas, sí. No indicios, o sea, pruebas de que el avión había logrado llegar por lo menos a la línea de costa, o sea, que no había explotado como se pensó y su final había sido el medio del Mar Caribe. Entonces ya el tema que la aeronave llega, así sea en emergencia, a la costa... Es distinto. Sí, te da más esperanza. Sí, y de hecho, no soy especialista obviamente, pero de hecho las chances en caso que se precipite en tierra, de encontrar algún resto son mayores, ¿no? Digo, en tierra que en agua. Donde... Sí, tiene, digamos, sus pros y sus contras, porque también en caso de precipitarse al mar o haber explotado en el mar, la cantidad de restos algo que lleva algo quedan mucho. Y en este caso eran muy pocos los restos que se habían encontrado, unos salvavidas, ningún resto humano. Entonces en ese momento lo atribuyeron a los tiburones. Fue la explicación, al ser el Caribe, en la imaginación popular, tiburón. Pero realmente no había antecedentes de ataque de tiburones en esa zona. Y hablando con los especialistas en medicina, biólogos, era imposible que los restos de 68 personas
justificarlo con un ataque de tiburones. Claro, era muy de película. Había cosas que no empezaban, rápidamente no empezaban a calzar, ¿no es cierto?, en esa historia que se había armado en un primer momento que parecía sólido, ¿no es cierto?, de emergencia en un fuego en el motor. O sea, si en los 5 primeros minutos no se soluciona, es muy probable que el avión explote. Pero esos 5 minutos habían transcurrido y el avión claramente no había explotado, sino había tenido ese final trágico. Había, quizás desde algunas autoridades, cierta inclinación o celeridad para resolver, ¿no? Dar un veredicto al respecto. Incluso había leído por ahí que en algún caso habían mostrado como evidencia un DNI, un documento de ese momento de uno de los cadetes que habían desaparecido en ese avión, pero que después saltó que en realidad él se lo había dado antes a un compañero que viajaba en otro avión. Tal cual. Entonces, cuando el otro quiso decir algo como, che, no, pero esto tenía yo, medio como que o sea, fuese por una negligencia, fuese exprofeso, o sea, claramente, o sea, todas esas actitudes lo único que hicieron fue despertar más sospecha a los familiares, que redoblaron sus esfuerzos de búsqueda. Y al mismo momento comenzaron a surgir indicios en Costa Rica de que lo habían visto, que habían caído en una zona poblada de tribus, o sea, de pueblos originarios. Entonces, y bueno, y la prensa de por medio, que obviamente se iba haciendo eco de todas esas versiones, así no tuviesen por ahí un respaldo, pero bueno, alentados por todos esos indicios, por todas esas noticias, los familiares estuvieron 3 años buscando en la selva. Sí, varios viajaron y hacían una especie de travesías dentro de la selva, ¿no? Lo que es selva y montaña. O sea, hablamos de la selva tropical. Nosotros conocemos la selva subtropical acá en el norte, pero es selva tropical con un nivel de dificultad cerrada, o sea, de noche es adentro. Claro, y con escasos recursos. O sea, nada de los equipos modernos que conocemos ahora en cuanto a telas, protección, botas de goma, ropa. Sí, hay todo tipo de peligros ahí adentro que totalmente. Y el desconocimiento cultural con la población. O sea, una frontera, por nosotros siempre nos imaginamos las fronteras políticas entre los estados, pero hay lugares donde la frontera sociocultural es mucho más fuerte. Incluso en el interior de esos estados la presencia del Estado es muy escasa. Es muy escasa. Entonces lo que prevalece es esa lucha entre pueblos originarios, terratenientes, campesinos. Y en el medio de todo eso que hay un grupo de argentinos a querer encontrar a sus seres queridos. Entonces, había que equilibrar todo eso. Había que equilibrar y se generaba toda una situación. Esto geográficamente, ¿de dónde estaríamos hablando? Bien, el avión puntualmente ese 3 de noviembre despegó de la zona del Canal de Panamá, de la base Howard, que en esa época todo el Canal de Panamá estaba bajo administración de Estados Unidos, y a la media hora sobrevolando el Mar Caribe, o sea, sobre la costa panameña, unos 60 kilómetros de la costa panameña, declaró su emergencia de fuego en un motor. Según las primeras presunciones, logró continuar su vuelo y llegar a la frontera entre Panamá y Costa Rica, que hay un río ahí, el río Zigzagola, que oficia de límite. Una teoría es que se introdujo en el territorio costarricense y se estrelló contra las montañas de Talamanca o el Chiripó, si hablamos de montaña entre 1.500 y 2.500 metros, lo que es la cordillera central en Centroamérica. Otras versiones que siguió volando sobre el mar tratando de alcanzar Puerto Limón, que es un aeropuerto costero muy pequeño, pero que bueno, servía para la emergencia. Y una tercera hipótesis, que es la que se descubrió, este libro que hace el descubrimiento, que se trabajó en secreto 5 años después, que el avión estaba regresando a Panamá cuando desapareció. O sea, había llegado hasta la frontera con Costa Rica, invertido su rumbo, porque frente a él, digamos, la meteorología era muy adversa, y en ese intento de regresar a su punto de partida, desapareció. Así que, según las últimas investigaciones, está en territorio panameño. Claro, en el medio del Caribe, con toda esta condición climática que vos decís, en los años 70, una familia argentina caminando por ahí, viendo a ver si encuentra algo, ¿no? Porque es que toda la vertiente caribeña, bueno, yo estuve en Costa Rica y Panamá precisamente para poder dimensionar todo esto. Si uno no pisa el terreno y no se para en medio de la playa o en medio de la selva y trata de sentir lo que sintió esta gente, por más que yo tenía un entrenamiento militar, digamos, tenía más herramientas. Selva, he estado en Brasil, en mucho, había que ponerse en situación, y uno está días parado en esa playa y no ve cruzar un barco, no ve sobrevolar un avión, no ve.
¿Por qué? Porque toda la vertiente del Caribe históricamente siempre estuvo muy despoblada. O sea, la vertiente que se conquistó y luego colonizó desde la época de los españoles fue la vertiente del Pacífico. Por ahí va la ruta panamericana, pero del otro lado de la cordillera hacia el Caribe siempre fue una zona inhóspita, por lo menos para los castellanos, como dicen los pueblos originarios, a los que somos extranjeros a su tierra. Claro, pero los pueblos que viven en esa zona tienen su propia administración, su propia lengua, no tienen escaso contacto, o como vos decís, tiene una complejidad antropológica que... Exactamente, y bueno, y eso también jugó en contra de poder realmente encontrar la verdad, porque no había realmente un conocimiento de esa frontera cultural. Recién hay que pensar que a partir de la década del 70, 80 se les reconoció sus territorios, se les reconoció su derecho a la identidad, es un derecho humano básico, recién, entonces que sus escuelas no les obligasen a aprender idiomas extranjeros, o sea, para el pueblo originario que habita en una aldea, en una isla o en medio de la montaña de tal, es tan extranjero el que está a 150 kilómetros, porque está, o sea, su sentido de comunidad es muy fuerte, es, digamos, su tierra y su patria chica es por ahí su valle, su montaña, que son lugares sagrados. Eso también es muy importante. Claro, que hay un grupo de gente La montaña, para ellos, los ríos son lugares sagrados que no deben ser pisados, ahí entierran a sus ancestros, y muchas veces el hombre blanco, muchísimas veces, ingresaba a esa zona con fines de depredación, de buscar, excavar en las tumbas, los huaqueros, excavar en las tumbas buscando objetos de oro. Entonces, todo el que fuese extranjero, más vale que iba a ser combatido. Claro, también esos peligros de esto que hacen estos argentinos acá. Es que también la situación, el contexto, o sea, el trabajo de investigación, o sea, es como una lupa, uno por ahí se tiene que alejar de lo puntual y ver el contexto. Por ejemplo, en el año 67, que hubo muchas expediciones en Argentina, de un cerro a otro, como que ya lo encontraban. Bueno, y el gobierno de Costa Rica, bueno, que colaboraba, el gobierno argentino no, constantemente se negó a colaborar con los familiares, dijo que el caso estaba cerrado, y después ya en una segunda etapa ya comenzó a hostigar a los familiares. Yo descubrí cables secretos entre la embajada argentina y la Cancillería en Buenos Aires, con que listo, le retiran los pasaportes. O sea, de alguna forma había que terminar con esa presencia argentina que cuestionaba abiertamente al propio Estado. Porque me hace acordar algo como una relación con el Ara San Juan. Está la serie Netflix, que de hecho el periodista es el hermano de Nadia Maradeo, acá de Pringles. Y como hay cosas iguales en el sentido de que los familiares se empezaron a mover porque no entendían, no les cerraba nada, y el gobierno retrasó un montón de cosas, hasta que, bueno, en el caso de ellos sí encontraron restos, no humanos no, pero sí restos de la Ara, pero hubo también cosas medias raras. Entonces, cada vez que hablas lo que estás contando, digo, es medio muy parecido, muy similar. Sí, hay varias tragedias así militares, ¿no es cierto?, que tienen cierto paralelismo, pero esta época tenía una característica, que todo el ámbito militar pasaba por una justicia propia, la justicia militar. O sea, no había ninguna posibilidad de parte de los familiares o otros militares que estuviesen en desacuerdo de ir al ámbito civil. En cambio, en el caso de Ara San Juan, inmediatamente la causa cayó en el ámbito civil. Entonces eso sin duda que beneficia en cuanto al acceso a la verdad. La verdad es también un derecho humano básico. Sí. Y el tema que saliese, que estuviese fuera la causa del propio ámbito, no se puede investigar a uno mismo, ¿no? Claro. Que en esta época, año 65, no fue así. O sea, todo quedó encerrado dentro del secreto militar. Es más, recién, por ejemplo, el informe técnico con las causas del accidente se desclasificó en el año 2005. O sea, 40 años ¿Vos después. en qué momento tomás contacto con el caso o en qué momento te pones a trabajar puntualmente en estos viajes que realizás, que contactás a la familia? Mi primer contacto fue en el año 2008 aproximadamente, porque yo estaba de jefe precisamente del Grupo Operaciones Especiales, y de mis mandos superiores me ordena que designe 2 oficiales para ir a Costa Rica a participar en una búsqueda. La búsqueda la organizaban organismos de Costa Rica, y bueno, y Fuerza Aérea iba a participar con 2 oficiales como asesores. Entonces, obviamente, cuando uno tiene que designar una persona en un ambiente geográfico y humano tan diferente, uno comienza a interiorizarse para que el perfil de esa persona sea el adecuado. Y
Bueno, y ahí comencé a tomar contacto con la verdadera dimensión de la tragedia, todo lo que significaba. No era simplemente un accidente aéreo, donde todos asumían, ¿no?, que sea por la gravedad del accidente en sí ese mismo día, o sea por el transcurso del tiempo, no había posibilidad de sobrevida. Y bueno, fue una historia que me conmocionó, que me atrapó. Sí, cada vez que te metiste más, cada vez Claro, en el momento que estaba en actividad, bueno, lo van cambiando destinos. Mi próximo destino fue precisamente Brasil, o sea, salí un poco del ámbito normal, pero cuando llegó mi retiro en el año 2019, o sea, donde pedí el retiro y nos trasladamos con mi familia, bueno, para Alemania, mi señora me incentivó, bueno, a ver, ¿qué es lo que te motiva en esta nueva etapa de la vida? Y este caso me había quedado tatuado en el alma, se podría decir. Claro. Y ella, como estaba estudiando en la universidad alemana, es la que me aportó toda la metodología. Porque yo podía tener mucha experiencia en lo profesional, pero acá esto exigió la metodología, porque todo lo que escribís es algo tan álgido, iba a ser cuestionado. Claro, yo tenía esa duda, digo, ¿tuviste algún problema? Porque estás diciendo que hay, no sé, hay información que salió a la luz después y vos la nombrás en el libro, Sí, entonces sí. ahí tuviste algún tipo de... No, gracias a Dios, no. Yo todo lo que pedí, bueno, a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública, me contestaron en tiempo y forma. El problema es la desaparición de los documentos. O sea, claramente en el transcurso del tiempo no solamente desapareció el avión, sino que desaparecieron las pruebas. O sea, voy por ejemplo, a Cancillería, a revisar las cajas con documentos, que todo eso es tiempo. Claro, un trabajito de hormiga. Exactamente, todas las cajas con los documentos, y el avión no aparece, ni siquiera está nombrado. Y en la casa de una familia encuentro esos documentos. O sea, los documentos de Cancillería que están volcados en este libro, o sea, alguien resguardó en un archivo familiar lo que en otro lugar claramente se hubiese perdido. O sea, que hubo en la medida también que insistían ante los comandantes militares, insistían ante los presidentes, porque están las cartas presidentes de gobiernos democráticos, de gobiernos dictatoriales, a todos los presidentes de aquella época hasta el día de hoy, los familiares le envían cartas. Y en la década del 70, que bueno, esta investigación llega hasta el 80, pero por lo menos hasta el año 81, 83, hubo una negación sistemática de la verdad. O sea, no le quisieron decir qué había pasado. Y ahí, más allá de que lo que vos decías, esto de que también hay una cosa medio de la lógica militar de que quede dentro de ese ámbito y no pase a otro fuero, Sí. digamos. ¿Cuál es tu hipótesis? Porque digo, los accidentes pasan. Sí. Entonces digo, hoy pasa un accidente, podés investigar como lo hacen generalmente y punto, digo, los errores humanos y técnicos ocurren. Ahora, ¿había algo más, digamos, en la hipótesis de por qué tanto hermetismo y tanta necesidad de meter abajo de la alfombra? Este avión, que había llegado a la Argentina en el año 64, o sea, un año antes, era un avión, un Douglas C-54, fabricado en la época de la Segunda Guerra Mundial, y todo ese tipo de aviones tenía una falla de origen, o sea, una falla de fábrica, que era la alimentación de combustible de sus motores, que lo hacía de por sí muy propenso a sufrir incendios. O sea, los boletines aeronáuticos, sea de la fábrica, sea de la propia Fuerza Aérea Argentina, de la Federal Aviation de Estados Unidos, ya ordenaban, no era que aconsejaban, ordenaban el recambio de ese sistema de combustible, refuerzo de matafuegos, para llamas, todo, para evitar algo que ya se sabía que ocurría. Bueno, eso no se dijo. Eso está dentro del documento que se clasificó recién en el 2005. Y después pensemos también que era una época que estaba muy próxima al golpe de Estado que se venía. O sea, toda la propaganda, toda la acción psicológica que se hacía a través de los medios, a través de gente que estaba a favor del golpe, o sea, que los golpes son cívicos, militares, ¿no es cierto? Hablaban de que realmente se iba a instaurar una revolución donde la eficiencia, la eficacia. Entonces este accidente afectaba el prestigio institucional, afectaba el prestigio militar, porque básicamente lo que estaba mostrando era que había ocurrido una negligencia, porque los accidentes normalmente se estudian por 3 factores, o sea, el factor técnico, una falla de material, factor humano, una falla del tripulante, que muchas veces por ahí el tripulante agrava o soluciona la emergencia, pero a veces que lo puede agravar, y la meteorología, que mete la cola. Pero hay un cuarto punto que se estudia, que es la cultura organizacional, o sea, cómo las organizaciones favorecen o dificultan que todo esto se solucione o se agrave. O sea, cuando la empresa, una aerolínea civil,
obliga a los pilotos, no les da un régimen de descanso, no les da simuladores, no les da actualizaciones, y le exige volar. Sí. Sin duda que está llevando a esa tripulación a un límite. Sí. Entonces la cultura organizacional también en esa época era precisamente atribuir a los accidentes de que era algo, entre comillas, natural. Y en la gente, en el común de la gente, también se pensaba eso, que era algo fortuito. Y por eso también se apelaba a todo un lenguaje, ¿no? Que tragedia, que... Claro, porque el avión en sí, no sé, en mi imaginación, no son tan comunes un accidente de avión o de barco como uno de auto, por ejemplo. Entonces, estadísticamente, obviamente. Claro, no es que 2x3 se cae un avión. Entonces es como re loco y ahí debe empezar a... Lo que es la prevención de accidentes, lo que es las normas de seguridad, siempre lo que es la aeronáutica, fue pionera en normas de seguridad. O sea, siempre a partir de las normas de seguridad de la aviación se expandió a otros sectores del transporte, sea marítimo, sea automotor, o sea de la vida diaria, ¿no es cierto? Así que en eso también era una época precisamente que se asumía como que era, hasta para muchos, como que era necesario, era una forma de avanzar. Bueno, el accidente ocurre porque ocurre. Claro, sí, pero así con los humanos que están esperando a su familia. Eso es lo loco de Sí, bueno, acá nombras esto que es lo que querían desactivar es esta idea de negligencia. Exactamente. Que es lo que realmente pasó, digamos. Sí. Porque de hecho, para pensar en el vuelo, no fue un vuelo como si yo hoy me tomo un avión en Ezeiza y me voy a Panamá de un tirón, sino que fueron varias escalas que hubo, y las escalas hubo alertas, ¿no? Estuvieron arreglando... El avión desde el... eso también. Digo, eso también es como, me imagino que es parte del reclamo. El avión desde el primer día que llegó a la Argentina, normalmente cuando se adquiere un avión, sea nuevo o sea usado, va un equipo técnico, los pilotos y los técnicos, a la fábrica, a su lugar de entrega, hace una evaluación de la aeronave y se trae, en este caso, a la Argentina. Pero este avión en particular, como venía dentro de lo que es el plan de ayuda militar de los Estados Unidos en esa época, fue traído directamente y entregado llave en mano. O sea, no sé, y porque pude hablar con uno de los mecánicos, una persona mayor, cuando reciben el avión se dan cuenta que los motores no tenían precisamente hechas esas modificaciones. Y vino la orden que había que seguir volando. O sea, ya se sabía desde el primer día, y el avión fue a Dominicana, fue a la Antártida, fue a Estados Unidos, cumplió un montón de vuelos. Y eso también dentro de la cultura organizacional da una falsa sensación de seguridad. Claro, Vos te vas encontrando con todos estos elementos a medida que transcurre la investigación, en parte en estos papeles que decías, o cómo vas descubriendo. Es que uno va uniendo, por ejemplo, con toda la parte periodística, sirve para armar el esqueleto, porque nos da la cronología. Más allá que por ahí haya datos que suenen fantasiosos, todo nos permite armar la gran cronología, porque son los que van siguiendo paso a paso lo que va ocurriendo. Y después ahí uno va unando testimonios con documentos. Y un documento lo lleva a otro y a pedir. Por eso esto lleva años más cuando es un trabajo individual. Te iba a decir eso, fue una cruzada 100% tuya. Me imagino que igual has tenido en el camino, encontrado ciertos aliados que, así como gente por ahí que prefería, no me meto en esta, pero gente que sí te ha facilitado por ahí información. Claro, hubo que elaborar toda una estrategia, ¿no es cierto? Claro. Al principio yo era reacio a contar qué estaba investigando, ¿no es cierto? Porque precisamente tenía miedo a que se presentasen obstáculos. Estás escarbando y el que busca encuentra. Era un tema, pero yo estaba decidido a hacerlo y ahí también vuelvo al apoyo de mi señora, Eugenia. Claro, que cuando veía que yo dudaba, o por ejemplo leía un capítulo que había escrito, tiene 12 capítulos, y me decía, muy bueno el expediente, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el investigador? ¿Dónde está la conclusión? ¿Dónde está? A ver, jugate. ¿Dónde está todo lo que me dijiste en la cena de que vos pensabas? En la cena tenías un montón de cosas en la cabeza, eso no está en el libro. Te desafiaba. Qué bien, Eugenia ahí apuntalando, muy bien. Y ahí, ella, cuando yo la dudaba, y retomaba, me apoyaba la mano en el hombro y me decía, Guillermo, la verdad, aunque cueste, la verdad, aunque duela. Y ahí ya uno se da cuenta que no es cuestión por ahí de ser valiente, sino de vencer esas cobardías diarias, ¿no es cierto?, de no dar un paso adelante. Y gracias a Dios pude hacerlo, pude avanzar, pero vuelvo a decir, el Señor también me alentó a que no dudase.
La investigación, ¿cuántos años te lleva aproximadamente? Del 2019 al 2023 hice, digamos, la primera versión del libro, y después en estos 2 años he sumado testimonios, otros documentos, pero lo grueso, o sea, la historia en sí definida, me llevó esos 4 años. ¿La publicación del libro ayudó a reforzar o a refutar? A reforzar. El libro de por sí tiene 1500 referencias, por ejemplo, porque yo todo párrafo lo tenía que justificar. O sea, al pie ahí de página tiene que estar, que la fuente, tenía que ser muy metódico, y en esto, bueno, mi señora, con toda la metodología alemana, sin duda que estuvo ahí presente y me ayudó. Pero después, bueno, mucha gente que leyó el libro, bueno, aportó su testimonio. Los familiares, cuando se enteraron, bueno, que hay un comodoro de Fuerza Aérea investigando, al principio eran muy reacios porque venían muy castigados, ¿no es cierto? Claro, sí. Y después, bueno, dije, no, o sea, estoy haciendo, esto no me lo encargó nadie, esto. Se convencieron y bueno, y con la confianza de ellos también pude avanzar, y también mucha gente, muchos militares que prestaron servicio en esa época. Cuando prendí el grabador, que podéis pensar, cuando prenda el grabador, y no la dudaron. Como que fue también un alivio para muchos poder hablar, poder contar lo que ellos vieron. Está buenísimo. Entre esas personas con las que hablaste con los cadetes, ya no cadetes en ese momento, me imagino, algunos del otro avión, ¿no? Exactamente. Digamos, tuviste testimonio de que por ahí en alguna de las escalas coincidieron. Bueno, sí, iban los 2 aviones. Incluso yo te contaba fuera de aire que hablando con mi viejo, en este caso, un amigo de él era muy amigo de un cadete que iba en ese avión, y en una de las escalas, Gustavo Piuma, que se cambió de avión en la escala anterior, que después estuvo en Malvinas. Sí, hubo varios casos. También otra vez hablaba con un oficial de la Armada, que era Guardia Marina, y siempre hay intercambios. Oficiales de la Fuerza Aérea van en la Fragata Libertad, y oficiales de la Armada y del Ejército van en los vuelos nuestros. Y también el Guardia Marina le dije, no, Guardia Marina, cambie de avión porque va a ir más cómodo en el otro, y era porque había un oficial que quería ir con su amigo. Y bueno, los cadetes, claro, iban la mitad de la promoción, un poco más de la mitad de la promoción, en el avión que desaparece, porque era un carguero que por su configuración interna podía llevar más pasajeros, y el otro llevaba menos pasajeros. Pero todo se decidió con una moneda. O sea, tiraron una moneda al aire, cara... Debe ser una pregunta contrafáctica, porque de esa camada de aviadores que a términos del recurso de la Fuerza Aérea se pierden en este incidente, vamos a decir. Después en Malvinas, ¿esos aviadores nos hubiesen hecho falta? Es completamente contrafáctica la pregunta, pero en términos de recursos humanos para lo que es la organización del ejército. Es muy pertinente tu pregunta. ¿Por qué? Porque también eso muestra cómo los mandos militares tenían en cuenta que un accidente de estas características, además, el bien más preciado de la institución son sus hijos, los cadetes, los aspirantes, los alumnos. ¿Por qué? Porque esto incidía directamente también en el reclutamiento. O sea, la fuerza... yo he estado en institutos militares, y cuando llega fin de año estamos con el ojo a ver, ¿cuántos se anotaron? Sí, un episodio así es expulsivo, digamos. Y la calidad, y la calidad humana del candidato que se presenta, porque eso, o sea, uno, si recibe pocos candidatos y por ahí su calidad académica, física, no es muy brillante, uno puede hacer es maximizar eso, pero es lo que hay. Y ya de por sí las instituciones militares venían muy golpeadas por la revolución, la llamada por alguna revolución del 55, los fusilamientos del 56, azules y colorados, casi una guerra civil en 61-62, o sea que digamos que las vocaciones militares, al decir de un periodista colega de ustedes, García Lupo, estaba en crisis. Y uno lo ve en los cuadros militares, están todas las plaquitas con las promociones, eran promociones muy débiles, en el sentido que 25, 30, la promoción mía era 80. O sea, podíamos alimentar el sistema, y bueno, y una baja así. Claro, de repente te queda, literalmente la mitad fuera de la posibilidad de servicio. Exactamente, y sin duda que para cualquier conflicto, como por el caso de la casi de guerra con China en el 78, lo que se materializó con Inglaterra, afectó. O sea, la promoción 31, tiene 16 veteranos de guerra. De un rendimiento realmente brillante. Sí. Así que, sí. Hubiesen hecho falta. Sí.
sí, no solamente para ese momento, esos 70 días de guerra, sino para todas las tareas que la Fuerza Aérea cumple, que en la Antártida, que vuelos humanitarios, que Naciones Unidas. El diccionario aeronáutico no es solamente adiestrarse, muchas misiones, hay muchas ramas. muchas misiones reales. O sea, nosotros teníamos que ir a buscar un avión que se había perdido en la montaña, no era un ensayo. Había que meterse con turbulencia, con mala meteorología. Claro, no era un viaje de placer a la montaña. No, o sea, era arriesgar la vida, porque bueno, era la misión que nos tocaba y que estábamos convencidos de que, listo, que hay que hacerlo, es nuestro lugar dentro de la sociedad. Y vivir en la Antártida, cuando dijiste viví 2 años o un año. Un año. Bueno, porque ya debe ser suficiente, pero eso también, una experiencia. Sí, bueno, la experiencia antártica, bueno, es una experiencia voluntaria, cuando es lo que es la campaña de un año. Yo era capitán, tenía 35 años, ¿no es cierto? Y es una de las experiencias, mejores experiencias de vida, digamos, que tuve en cuanto a realmente convivir con un grupo humano y en un ambiente tan hostil. O sea, si bien la base, que es una isla, en este caso la isla Marambio, que tiene una pista de aterrizaje, normalmente un avión Hércules aterriza cada mes, disponíamos de un avión Twin Otter, un bimotor, para enlace teníamos comunicaciones, estrené mi primer celular ahí en la base, conocí lo que era un celular, pero bueno, uno es consciente también del riesgo, porque no es que el avión aterriza cuando quiere, viene un temporal que dura 20 días, porque ahí se forma todo lo que sufrimos acá, se forma allá. Y quedamos totalmente aislados, sin comunicaciones, con riesgo de incendios, con que nadie le pase nada, porque por más que uno tiene un médico, un enfermero, es muy... Sí. Y bueno, y cuidar la convivencia, cuidar también mucho la convivencia. Y el año que me tocó a mí, que fue 2001-2002, fue el año acá de diciembre del 2001. Estaba todo prendido fuego. Todo, claro, estábamos literal. un poco así, como en una estación espacial. Claro, porque además, por ahí si no tenías comunicación, no sabías qué estaba pasando acá. Nos llamaron por teléfono, me acuerdo, y dijeron, bueno, ¿hasta cuándo les alcanza el combustible? Porque el rompehielos no sabemos cuándo va a zarpar. Y sacamos las cuentas, revisamos todo lo que teníamos. O sea, hay que ser muy meticuloso. Claro, Marambio es una base que se abastece con más de 1 millón de litros de gasoil, por ejemplo. 200.000 litros de combustible aeronáutico, tambores de aceite, o sea, toda una logística. Sí, es importante. Y nos estaban diciendo que no sabían cuándo. Así, bueno, sacamos cuenta y dijimos, bueno, podemos, hasta el 15 de marzo, podemos aguantar. Después vengan a buscarnos, por favor, porque no vamos a tener nada. Claro. Y el barco llegó una semana antes de ese plazo. Qué alivio, ¿no? Así que sí, fue un Contando alivio. los días. Pero bueno, por ahí el grupo acompañó mucho, el tener también un jefe. Yo era el segundo jefe de la base. Era capitán, el jefe era un vicecomodoro, que era un teniente coronel, y siempre nuestro jefe nos mantuvo enfocados. Era la persona que aportaba la calma, así que aprendí mucho de la gestión de los que estaban a mi mando, suboficiales, pero a la vez del jefe, de cómo debía ocupar su lugar dentro del grupo. Y cada uno, que eso es lo que liderazgo, ¿no? De lindo la aeronáutica, o sea, la cultura de la tripulación, como en un buque también, o sea, de que nadie es más que el otro. Cada uno cumple una función, a uno le toca administrar y conducir, a otro le toca ser electricista, o le toca manejar las máquinas viales, y ser muy respetuoso de eso. Uno va en el avión, está el piloto, el copiloto, pero detrás está el mecánico, está el navegador, está el auxiliar de carga, y el error de uno es la falla de todos. ¿En la formación vas rotando un poquito por roles distintos? Esto, digo, para conocer un poco de... Sí, o sea, uno asume cuando egresa una especialidad, por ejemplo, que es piloto, va a ser piloto, por ejemplo, de avión de transporte, va a volar un bimotor, después va a volar un avión más pesado, pero llega un momento que, por una cuestión de jerarquía, ya uno ocupa más que nada cargos administrativos. O sea, es jefe de un grupo, o sea, tiene personas que estaban en mis últimos destinos, que era la escuela de suboficiales en Ezeiza, tenía 400 alumnos, tenía un plantel de 50 profesores, 50 suboficiales, o sea... Son tareas administrativas, había 500 personas que, claro, que había que armar todo ese entramado para que esos alumnos tuviesen la formación, y el seguimiento que hay que hacer todo para que pudiesen egresar y alimentar el sistema de la organización, para que la organización sea eficaz, como precisamente quedó demostrado en Malvinas. O sea, la gran demostración, bueno, listo, se invirtió en esto y esto queda demostrado que sí. Es lo que tiene que ser. Yo me quedaría charlando 5 horas más. Empezamos a hablar de la Antártida, la geopolítica de la Antártida, algo que me interesa muchísimo. Estamos cerca del vencimiento del Tratado Antártico y hay cosas que hablar en términos sociales para Argentina. Bueno, pero lo podemos hacer en algún otro momento.
breve, para mí es importante tocarlo porque es un tema que es importante que la gente empiece a tomar conciencia a lo que significa en términos de argentinidad, ¿no? Te lo termino eso con una anécdota porque es realmente brillante lo que está diciendo. Una vez va un colega tuyo, un colega de ustedes, un periodista de la Antártida, y dice, bueno, pero ustedes que están acá, ¿esto realmente sirve, no sirve? Y yo le dije, mira, yo vengo de una ciudad que es Coronel Pringles, que 120 años antes era la nada misma. Y hoy es una región que produce, una región que contribuye, como tantas regiones. Así que hay que tener confianza que de acá a poco tiempo, digamos, ya de por sí con la investigación científica que se hace, ya es un aporte invalorable. Así que hay que seguir apostando a la Antártida. Sin duda, sí. Muchos temas para... me queda pensando también... Sí, eso podemos ampliar. Podemos hacer un... Nos queda la conclusión del libro. Claro, todavía no arribamos a la parte final, las conclusiones, ¿no? Claro, yo que me queda pensando dos cosas. Una, cómo se forjó tu vínculo con los familiares, porque yo pienso en los familiares, después de tantos años de destrato y de no contar respuesta, de puertas cerradas, de todo lo que ya un poco contaste. Si yo me pongo en el lugar de ellos, digo, si alguien aparece y se pone a investigar y saca un libro al respecto, digo, es mi ídolo. O sea, digo, no te digo que... Pero digo, vos saben que digo, che, qué bueno que este tipo, sin estar involucrado directamente, ¿no?, en el caso... Claro, porque vos después ya te retiraste y claro, podías haberlo dejado. Digo, ellos, hoy es una especie de su Biblia, van a todos lados tratando de golpear, porque está esto, ¿no? O sea, tengo el orgullo de decir que se toma como referencia. Yo voy al día de hoy la investigación, digamos, más completa, que también hay que continuar, no se encuentra el avión. Pero sí, logramos formar un vínculo, o sea, siguiendo una estrategia muy fina, pero listo, fue una confianza mutua que nos fuimos ganando, porque también los familiares por ahí tenían teorías que no coincidían con los documentos que yo había encontrado. Así que bueno, y ellos habían convivido durante años, bueno, con los que le habían dicho por ahí sus padres, sus hermanos, y bueno, a partir del respeto y del escuchar, eso hace milagros. Y la otra parte de la pregunta era eso, ¿ahora qué, no? Porque pienso, vos nos contabas recién o hace un ratito, que tu hipótesis va más hacia que había ido hacia Costa Rica, pero estaba emprendiendo el regreso hacia Panamá, que era su último punto de origen. Sí. Y ahí fue donde desaparece el último rastro, digamos. ¿Cómo sigue la investigación? ¿Cómo hacemos para que esto...? Bueno, a los 3 años del accidente, cuando ya los familiares tuvieron que volver de Costa Rica, no tenían dinero, Costa Rica ya había cesado su ayuda por la presión del gobierno argentino, se produce un cambio dentro del gobierno de Onganía y asumen nuevos comandantes militares, dentro de ellos en la aeronáutica. Y asume un brigadier, que era el brigadier Martínez Subiría, y él ordena reabrir la investigación, pero en secreto, o sea que no debía filtrarse a los medios. Fue una investigación de 3 años, ten en cuenta, la primera investigación duró 3 semanas, la segunda 3 meses, que fue en el año 66, y esto duró 3 años. Un equipo realmente brillante de 3 oficiales, pero bueno, esa investigación había desaparecido. Y bueno, a través también de una persona que se acercó, me aportó unos borradores de su padre que había intervenido, y después, bueno, comenzar a buscar documentos en los archivos hasta que encontré algunos originales. Toda esa hipótesis comenzó a cerrar, o sea que en sí no es mi hipótesis, una hipótesis que elaboró la Fuerza Aérea, que yo logré rescatar de su desaparición. Claro. Que dice que el avión había solucionado la emergencia, que estaba regresando a Panamá y que desapareció en territorio panameño. O sea, mucho más cerca de lo que todos imaginaban. Hoy la hipótesis... Y lo más increíble, los documentos hablan de posibilidades de sobrevida. Claro, eso lo que digo, es un documento firmado, o sea, por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, posibilidades de sobrevida. Si hoy tenés que dar un diagnóstico, ¿podés decir que ese avión cayó efectivamente en el mar o que cayó bueno, no continente, pero en la isla? No, el avión cayó, a ver, voy a tratar de ser lo más preciso posible. El avión iba siguiendo la línea de costa, porque era la única referencia visual. El interior de Panamá para esa época estaba muy poco georreferenciado en cuanto a las cotas, a las alturas. Entonces no se iban a meter al interior, porque justo hacía 2 años que la Fuerza Aérea Argentina había tenido otro accidente en el interior de Panamá, muy próximo, en el Cerro Antón. Entonces sí o sí la navegación iba a ser siguiendo la línea de costa. Teniendo en cuenta también una meteorología muy adversa. O sea, o el avión está 2-3 kilómetros tierra adentro a partir de la línea de costa, o se cayó ahí a 400 metros de la playa. Línea de costa Caribe, ¿no? La costa del Caribe. Zona de Boca de Toro, por ahí, ¿no?
pasando Boca de Toro, lo que es todo el Golfo de los Mosquitos. Esa es la hipótesis principal que puede estar ahí. Esa es la hipótesis ahí. principal porque se sustenta al día de hoy, ¿no es cierto? Buenísimo. Me gusta toda esta combinación de que tenés vos como perito de accidente, una parte medio antropológica, algo medio de no sé, de explorador, hay varias facetas de investigador, ¿no? Claro, precisamente el entramado para poder tratar de dilucidar. Hay que ir haciendo esa apreciación del contexto, es fundamental. Ordenar todo. Yo veo el libro tan grande y me imagino todo lo que investigaste, cómo... Eran paredes, ¿no es cierto? Imagino una serie como policial, las películas, claro. pared, sí, es apasionante. Le mostramos el libro. ¿Y dónde lo pueden, lo pueden conseguir si quisieran? Gente que nos este libro lo publiqué con un formato de lo que se llama autoedición de Amazon. O sea, lamentablemente no hay al momento una editorial en la Argentina que lo esté publicando. Se puede comprar Estamos tratando, hay que entrar a la plataforma de Amazon y encargarlo al libro. Y el libro dice parte 1. Porque después hice una parte 2, que es una recopilación de todos los artículos periodísticos. Porque los familiares me traían cajas con los recortes de diario así amarillentos, todo. Claro. Y dije, y esto no también tiene valor se va a histórico. perder. O sea, me tomé el trabajo de escanear absolutamente todo, darle un orden, una cronología. Y ahí uno comienza a ver después de la investigación cómo que hay muchas claves que estaban en esas noticias, estaban ocultas y que no se le prestó atención. Claro, se hizo un trabajo muy fino de... Que no se prestó atención. ¿Hay alguien más que se esté ocupando de este asunto? Sí. Por ejemplo, en su momento, en el año 2005, estuvo el hermano, uno de los cadetes, que ahora falleció, pero escribió un libro muy interesante, TC-48, La razón de una esperanza, donde cuenta cuando él va a Costa Rica y recorre con Tomilchenko, con Bravino, que eran otros padres, toda esa selva buscando a sus seres queridos. Así que ese también fue el primer libro que leí, que fue un poco el disparador, porque me di cuenta, digamos, la dimensión humana y el coraje de esta gente. Una mujer, por ejemplo, la señora de un comandante, Cli de Zurro, que también dejó sus 4 hijos en Uruguay y se fue y estuvo un año en Costa Rica, en medio de las tribus buscando información, hablaba mucho con las mujeres, con los niños, porque sabía que era la forma de quebrar el tema del silencio. O sea, fue un trabajo impresionante. Y después, un investigador también que me sirvió muchísimo es Víctor Ferrazano, en el 2019, también escribió un libro con el cual yo me apoyé mucho, y que gracias a la documentación que pude ir recogiendo muchas de lo que eran sus teorías, porque no tenían sustento, digamos, de testimonio o de documentos, pero su razonamiento había sido impecable, ¿no es cierto? Un investigador de accidentes navales. Bueno, obviamente tenemos contacto pleno, nos intercambiamos información, puntos de vista. Está buenísimo. Interesante, sí. Pero sí, Bueno, para quienes se sumaron en medio de la charla, estamos hablando con Guillermo Alonso, comodoro retirado, pringlense que vive en España, que está de visita acá en Pringles y que investigó y escribió un libro que se llama TC-48, El viaje final de los cadetes. Investigó la desaparición de un avión en el que viajaban. Era un viaje que hacían 2 aviones con cadetes y que desapareció en Centroamérica y que nunca más se supo nada, y que en su libro al menos lo investiga con mucho tesón, ¿no? Ante la negativa, la indiferencia, el ocultamiento de gobiernos sucesivos, ¿no? Que no quisieron colaborar y que incluso obstruyeron mucho de lo que se intentaba hacer, ¿no? Que no se puede rescatar si no se busca, pero para buscar hay que investigar, o sea, es una cadena, y si del momento se niega a investigar... Se entorpece y te hace retrasar la investigación. Es imposible, o sea, que rescatar la historia, porque al fin y al cabo, por más que si iban a tal montaña, hoy podemos decir, no, el avión no estaba ahí, pero contar lo que significó llegar a esa montaña vale la pena. Vale la pena porque es parte de la historia, eso hay que rescatar, el esfuerzo que hicieron los familiares. Claro, es un poco un bálsamo para la familia que no va a tener... No puede quedar en el olvido, porque la desaparición, como es una cosa que reitero, la desaparición es algo tremendo. Pero el olvido del Estado, de la sociedad, de sus propios camaradas, todo, es algo tremendo. Para eso no hay vuelta, la desaparición la podemos revertir en algún momento. Sí, y es lo que te decía tu mujer Eugenia, que te decía la verdad, ¿no? Como siendo la verdad primero. Claro, que cueste, aunque duela. Sí, es mejor la verdad que la mentira. Sí, totalmente. Tapada.
Bien. La verdad que ha sido un placer. Sí, un privilegio yo me quedo tenerte por como nos pasa con varios invitados, nos quedan las ganas de seguir charlando. No sé, a mí me parece fascinante todo lo que circunda al ejército. Hay un desconocimiento público para nuestras generaciones que es muy grande de lo que pasa en la aviación, en la marina. Bueno, que también está bueno poder contarlo, esto de la Antártida. Hay un montón de temas que nos queda pendiente. Pero bueno, quedará para otra ocasión. Vamos a hacer un Zoom o cuando vuelvas. Sí, yo Cuando vuelvo vuelva de normalmente visita. a Pringles, o sea, uno vuelve a su... Cuando estés acá, y bueno, de hecho él va a estar un tiempito más y capaz que lo tenemos Sí. de vuelta Estaría en bueno. breve. Y podemos organizar una charla, si no, abierta invitamos al al público. Jahuel. Invitamos a los vecinos de Pringles a Vamos a una que, charla abierta en a que Jahuel. vengan. Es buena esa también. Mira, Podemos ya públicamente nosotros nos encanta comprometer a mostrar los invitados disposición. públicamente. documentación, fotografía. Claro. Está bueno. No, es que realmente, o sea, para mí realmente es un gusto. Y también, bueno, para los familiares, o sea, todo lo que sea la difusión que hacen ustedes, sus colegas, es lo que mantiene vivo este tema y por eso es tan importante. Bueno, te agradecemos muchísimo. Nosotros vamos a seguir con el programa. Ya está Marcelo del otro lado de la cabina esperando para también charlar un poco con nosotros. Hace un placer. Gracias. Lo mismo, gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos a un breve corte. Vamos a poner un temita que va a elegir nuestro productor y ya seguimos con más Ecos de Jahuel. Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Buscaré más flores para darte mi canción de amor. Continuamos en Ecos de Jahuel.
Bueno, muy bien, volvimos al estudio después de escuchar a Lisandro Aristimuño. Juli tiene un mensaje para pasar. Sí, de Mirta Taraburelli, que nos dice que siempre nos ve en la radio, que le gusta mucho el programa, los temas que tratamos, y que le encantó el tema que estuvimos hablando con Guillermo, que no sabía de ese accidente, y que si hacemos una charla abierta, ella está súper presente, así que gracias Mirta por los mensajes. Mirta se sumó a la agenda, hoy que lo compartíamos, así que gracias por los mensajes, y bueno, ahora ya tenemos a nuestro próximo invitado, acá, a mi derecha. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Un poco la adelantamos al principio del programa. La institución del Fogón tiene una historia riquísima y es parte estructural, te diría, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de cómo ha representado los valores del tradicionalismo. Y bueno, me parecía, o nos parecía, que al momento de buscar invitados, la motivación de la fiesta era un poco lo que nos daba la excusa, pero que detrás de eso hay toda una historia que está buenísimo poder contar brevemente, no poner en valor, porque sabemos que ¿cuántos años tiene el Fogón? El Fogón está en este momento transitando la fiesta, la edición número 77, o sea que tiene 77 años de vida. ¿El Fogón arranca con motivo de la fiesta? ¿O ya el Fogón inicia sus actividades como toda iniciativa de aquel entonces, un grupo de jóvenes en aquel momento, sí, que gustaban de las tradiciones gauchas en todo sentido. Uh-huh. Comienza todo lo que es danza, digamos, y a la par todo lo que es actividades de campo. Uh-huh. Por supuesto, después se empieza a dar forma, llamémosle legal, se establece un estatuto, personalidad jurídica, y ya comienza legalmente a funcionar como una asociación civil, claro, sin fines de lucro que lo es. Hasta el día de hoy. En sus comienzos no teníamos la edificación que hay hoy en día. Se comenzó en un lugar que estaba ubicado en calle San Martín, frente al cajero del Banco Nación, eso de pueblo. Sí. Voy a decir la dirección, no la sé. No. Y después se pasó, o ahí, en ese interín, porque ¿qué pasa? No tenemos precisiones, y la gente de ese momento ya hoy no está con nosotros, uh-huh, pero también funcionó todo lo que era danza en un local que estaba sobre calle Mitre, entre Stegman y Belgrano, a mitad de cuadra, y de hecho sea de paso, me anticipo, hay una anécdota que se va a contar en la Casa del Bicentenario el día 27. Bien. Ahí comenzaron a funcionar. Más o menos donde está el Hotel Los Tilos, ¿será por esa altura? Enfrente. Yo no lo quería decir porque no sé ese tema, pero enfrente. Okay. La la publicidad nos auspicia. No nos auspicia. No nos auspicia Hotel Los Tilos. Sí, pero esto hacía pero bueno, más o menos ahí. Tal cual. Bien. Y bueno, de esa manera se fue dando inicio con el objetivo, que fija el estatuto, cultivar todo el tradicionalismo en todos sus aspectos. A mí eso me parece fundamental. Nosotros hacemos nuestro humilde intento desde Jagüel, pero cuando gente se organiza en torno al desarrollo de la cultura, en este caso el tradicionalismo, esa cuestión que tiene cierta romanticidad, altruismo, aporte a la sociedad, medio desinteresado de la cuestión económica, pero sabiendo que hay que desarrollar toda esa organización. Me imagino las primeras reuniones de esos jóvenes, como vos decías, como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos interesa los caballos, nos interesa la danza, nos interesa, no sé, el campo, pero ¿cómo empezamos a esto, a darle un lugar, y 68 años después nos encontramos con toda una mega institución que aproximadamente cuántas personas la integran, si hay alguna. Mira, hay un número, no te lo voy a poder decir exacto, o sea, por un lado están los que son socios y por otro lado, increíblemente, hay mucha gente que no es socio, uh-huh, pero que les llamamos colaboradores, uh-huh, gente que se arrima a ayudar. Claro. O sea, mucha gente se asombra a veces cuando hacemos un evento que se requieren muchas personas y gracias a Dios las tenemos. Uh-huh. Y bueno, hay gente que porque le gusta o porque sientes o tiene cierto sentido de pertenencia y la llamada, che, llamame que voy. Claro. Entonces,
si vos me decís, de socios somos alrededor de 170, más o menos. Que vos decís, bueno, es una institución que de tantos años debería tener mucho más socios. Bueno, por alguna razón no lo es. A lo largo de los años hubo mucho más. Bueno, hoy creo que es una crisis medio generalizada de las instituciones. Sí, del compromiso, te diría. Del compromiso, sí. Lo bueno es que ahora hay mercado pago y débito automático, entonces algunos se relajan y dicen, bueno, la cuota que la debiten automáticamente y me olvido. Entonces, sí, porque ni siquiera es un valor importante, la verdad que es irrisorio, pero bueno, sin caer en el precio, en el costo en sí. Sí, es simbólico, una colaboración. Claro, bueno, pero te diría que entre los socios y otros colaboradores, y a lo largo del año está rondando 200 y pico de personas. Claro, mucha gente. Mucha gente. Y además lo que vos decías de este sentido de pertenencia, que ya hay familias, y que vos sos un ejemplo de eso, o producto de ese compromiso familiar, que ya es como la camiseta tatuada prácticamente. Claro, varias generaciones en el fogón trabajando. Hay algo identitario, es como sos del fogón. Mis padres estaban en el fogón, mis tíos, mi tía, mis hermanos y yo, por ende, siguió otra familia. ¿Tus hijos estarán también? No, porque ¿qué pasa? Después, viste que la vida es totalmente diferente de nuestra época de llamarle del colegio a lo que era cuando mis hijos estaban acá. Muchísimas otras actividades que optaban por la parte deportiva y después, bueno, se fueron de Pringles, pero digamos, más allá de, en este caso puntual, de la participación en el fogón, lo que sí se ha logrado es transmitirle ese gusto por el tradicionalismo, ¿no? Es decir, bueno, mis hijos tocan, cantan, bailan. Están vinculados de alguna forma. Disfrutan el folclore, ¿no? Está buenísimo. Así que bueno, de alguna manera continuar. Diferente porque hoy la vida es diferente, hoy es todo diferente, es incomparable cuando arrancó a lo que es hoy el Fogón de los Gauchos, ¿no? Pero bueno, sigue. Sí, hay como un desafío para tratar de atraer y de que las generaciones nuevas se vayan sumando, ¿no?, al fogón, siendo que no deja de ser una institución que obviamente trae la tradición. Entonces, como eso que pareciera contradictorio, en realidad no lo es, sino encontrar la manera de que se integren y que... Tal cual, incluso yo creo, a mi entender, ahí está ocurriendo algo maravilloso, que antes yo lo llevo al terreno del canto y de la danza, ¿no? Antes, ¿quién bailaba folclore? El que iba a aprender a bailar, en el caso de Pringles, o al fogón o al fortín, básicamente. O bueno, ya más recientemente al mate, pero digo, algún lugar donde te enseñan a bailar. Y en la noche de peñas vos te sentabas y ibas a ver al que bailaba. Al que sabía. Jamás se veía gente bailar cuando cantaba un intérprete. Claro. Bueno, hoy vieron lo que es. Sí, queda chica la pista siempre. Todo el mundo sale a bailar, el que sabe y el que no sabe, y eso es maravilloso. Juli dijo que no sabe y te señaló. Yo soy recaradura, que pensaba que yo lo hago y digo, no, yo no he ido a aprender. Bueno, sí, el otro día le mando un saludo a Elena, ahí en Jahuel, me quedé en una clase para aprender y no pasar vergüenza. Pero aprender. Es que ahí está el tema, no es pasar vergüenza. Yo siempre digo, vos fuiste toda la vida a bailar un boliche, ¿no? ¿Y qué bailabas? No sé, bailabas cumbia o rock o lo que sea. ¿Y qué fuiste a bailar, a aprender al nublado? No, bailaba. No, mirá qué loco, ahora el boliche, vieron que antes te ponían un lento, te ponían una música que no era muy bailable para que te vayas. Ahora al cierre del boliche ponen chacareras y la gente se reprende al revés, claro, ¿no? Como que todo el mundo baila, tipo, bueno, pónganme otra música, no me voy a ir. Me acordé de eso que... Eso ha generado un cambio genial, ¿no? Porque eso hace que la tradición, el folclore, siga más vigente que antes, para mí. Está buenísimo. Sí, es interesante esto que dice Agustín, este cruce generacional, como necesitar gente nueva que se sume, que para que continúe, sin perder todo lo que se hizo, y hay como negociar ahí un poco, no sé, la semana pasada escuchamos a un cantante de rap que es Milo J, que tiene grabaciones con Mercedes Sosa, con los... ¿Quién lo hubiese pensado? Claro, ¿no? y hay una fusión, bueno, a raíz de ese disco que saca un pibito que tiene 17, 18 años, aumentan las reproducciones de folclore como a un 30% en Spotify, que están los estudios, y abre la puerta que de repente las nuevas generaciones empiecen a conocer a Mercedes Sosa, al Chango Espaciuc, a los Carabajal,
quiere decir que hay algo ahí de la identidad de lo argentino que está revitalizado, por así decirlo. Por ahí en un momento, es lo que me parece a mí, en un momento estaba como que el folclore era cosa de viejos, ¿no? Sí, como el tango. Más o menos, claro. El tango por ahí le falta más todavía, me parece. Pero lo que pasa es que está más circunscripto a Buenos Aires, el tango. En cambio el folclore está con sus matices totalmente distintos de norte y sur, pero está atomizado en todo el país. Pero lo que quería decir es que la gente que baila hoy en día no tiene ningún prurito en hacerlo. Y bueno, y vos fíjate que siempre digo lo mismo, no es lo mismo como la danza que se hacía en la década del 60 que en la década del 90 que lo que se baila hoy. No es lo mismo como se interpreta una chacarera en cuanto a instrumentos, ¿no? ¿Quién hubiese pensado, los viejos folcloristas, que hoy se iba a estar tocando gatos, chacarera y samba con guitarra eléctrica, batería, bajo eléctrico, ¿viste? Bueno, en una época era medio sacrilegio. Yo me acuerdo que era, desde el mundo del folclore era como, che, no, pero eso eléctrico ahí no va. Violín. Eso no es folclore, ¿no? Claro, mucha estructura. Bueno, algún ortodoxo te lo sigue diciendo. Sí, por supuesto. Pero, bueno, mismo hay algún cuestionamiento llevado al terreno de la jineteada, que hoy hay algunos jinetes que lo hacen con casco. Entonces vos me decís, algo menos tradicionalista, menos gaucho que un jinete jineteando con casco no existe. Claro. Y sin embargo, la jineteada se sigue haciendo igual que en 1948. Se jinetea de la misma manera. Solo que con casco, solo que con un palenque forrado para protección del jinete. O sea, cambios, pero que en definitiva lo tradicional sigue, que es la jineteada. Sí, sostener como lo troncal de la tradición. Exacto. Pero también pensar que, pensar la pensaba recién también, lo que está pasando hoy es tradición en el futuro. Entonces, si uno piensa que la tradición es solamente lo que pasó hace 80 años, es como te quedás en una versión de la tradición que no evoluciona. No quiere decir que no se haga referencia a eso que pasó hace 80 años. Por supuesto, no hay que olvidar. Después se va sumando, pensar más como una mirada más integradora. Está buenísimo, representamos eso que pasó allá, lo que está pasando hoy, dentro de 30 años probablemente decir, che, y no va a ser un bajo, va a haber otra cosa. Las sociedades cambian, la gente cambia, todo cambia. Yo creo que no hay nada más cambiante que el folclore. O sea, lo que está folclorizado en este proceso de folclorización que tienen las expresiones populares, supongamos el cuarteto, la cumbia villera, que antes era una moda, como lo fue el chamamé a lo mejor en su momento, hoy en ese proceso de folclorización pasa a ser de parte del acervo de lo tradicional, ¿no? Pero es lo que está cambiando de forma permanente. En términos de danza, que es un poco el área que puedo conocer un poco más, tiene una dinámica de cambio tremenda. Por ejemplo, lo que ha pasado los últimos 4 o 5 años con el malambo femenino, con las parejas de danza, cómo se han ido como cambiando las estéticas, las formas. Tiene una vigencia y una, por así decirlo, modernidad total. Y por ahí es algo que no se entiende en esto de cómo, si lo folclore es lo viejo, bueno, para mí lo folclore es lo vigente, lo absolutamente vigente, que en esta folclorización empieza a tomar tintes de tradicionalismo, pero que es dinámico. Total, yo creo que planteado al revés, si vos te parás, esto siempre fue así y no se puede hacer de otra manera, yo creo que en 3, 2, 1 te quedaste solo. O sea, empieza a ser museología, ¿no? Claro, porque el cambio está en el movimiento también. Se me viene a la mente ahora para el aniversario que presentaron, no sé cómo se dice, la danza que presentaron del fogón con los más chiquitos, creo que era. El cuadro, sí. La leyenda cuadro se dice. La leyenda del Pillahuinco. Claro. Que todo un despliegue, de hecho yo ahí la volví a escuchar y nada, me entró por otro lado, todo el despliegue de ya más allá de la danza, sino que había toda una expresión corporal, hasta una teatralización, sobre todo en los más chiquitos, que digo, también son formas para, nada, atraerlos a que sigan bailando y sigan estando, porque eran muy chiquitos y se mandaron una presentación tremenda. Te agrego más, también tiene su aporte cultural. Claro. De alguna manera vos estás mostrándole, cómo fue el pasado de acá de Pringles, la historia del Pillahuinco, o sea, ¿no? Va más allá de la danza, en la expresión corporal, en la danza en sí misma. Creo que
hoy hay que darle, si se le puede dar ese enfoque, maravilloso. Y de hecho los profes por ahí también buscando nuevas, de mezclar lenguajes, porque sé que han contactado gente del teatro para que vaya y le dé una visión más corporal o teatral a los cuadros que hacen para que tenga más expresividad. Y eso está bueno, fusionar otros lenguajes del arte para... nada. Y eso no necesariamente quiere decir que estás dejando lo tradicional. No. Hoy lo que hace a danza tenés todo lo que es estilización, lo que es... ¿no? Hay otras expresiones vos sabés mejor que para yo. complementar, pero justamente son recursos para, por ejemplo, esto del teatro que dice Juli, son recursos para que eso, que es lo tradicional, que es la esencia, pueda ser plasmada de la mejor forma posible, no en detrimento de lo que se quiere contar, sino a favor, teniendo herramientas para que eso le llegue al público, que es en definitiva para quienes producimos el arte, de la mejor forma posible. Sí, porque de hecho también la del verano, no quiero decir mal los nombres, la que hicieron, claro, ese cuadro. Claro, en realidad era la Salamanca, ¿no? Eso fue tremendo, a mí yo quedé impactada. Claro, bueno, por eso, de alguna manera es como también en Jalana se hizo también el tema de la luz mala, o sea... Es una vuelta de rosca, claro, ¿viste? Que no era teatro, o sea, yo no era una obra de teatro, era una obra de danza, pero tenía otros condimentos que complementaban y seguía siendo su esencia, pero te llega diferente también, como que le da otra... Sí, y yo quedé reimpactada con eso, muy buena. Lo decimos al aire. No, la verdad que sí, y en ese sentido se está trabajando mucho. Todas las instituciones que están vinculadas a la danza en Pringles están trabajando sobre eso. Sí, porque es un cambio que te lleva obligadamente en la actualidad. Hoy la cosa es así. Así que de esa sala de reuniones chiquita en calle San Martín a ese lugar de ensayo en la calle Mitre, como volviendo un poco a la historia y al crecimiento que ha tenido la institución, ¿en qué momento se mudan a donde están ahora en calle Colón y Sarmiento? Sí, en Colón, claro, en Colón entre Sarmiento y Alvear. No, la verdad que no te sabría precisar cuándo fue, en qué año, pero creo que fue ahí medio en 1950 y pico, una cosa así. Capaz que si alguno que lo conoce me está escuchando me va a contradecir y seguramente será así. No tengo la precisión. Pero de buenas a primeras, un grupo de gente de esas épocas, bueno, compraron ese predio donde hoy hacemos todo. Como también después en un momento se compró la chacra, donde está el campo de jineteada, como también en otro momento, o sea, indudablemente nuestros viejos tuvieron otra vida, o sea, no sé cómo era la cosa, pero podían acceder a algo que hoy es impensado. Es más, hasta nos cuesta mantenerlo, ¿no? Y ese tenemos el predio de allá de la ruta, de donde está el polígono Fuerte Belgrano, el polígono de tiro. Ah, ¿también es de Fogón eso? Mirá vos. O sea, hay un montón de cosas que, bueno, vos decís que tiene que ver el tiro con... Bueno, nada, era un grupo de gente que estaba vinculada al folclore, que le gustaba esa disciplina, y en su momento dijeron, che, vamos a incorporarlo. Como en su momento también se incorporó el automovilismo, que muchísima gente estuvo en desacuerdo en su momento. Bueno, se puede discutir, qué sé yo. Si vos decís no tiene nada que ver con el folclore, obviamente que no. Con el folclore, con la danza, con todo eso. No, pero bueno. el automovilismo, particularmente para Pringles, para su identidad cultural, es uno también de los pilares, al menos en términos de recreación, de pasiones. Para mí está como el fútbol, el automovilismo, y bueno, sí, tiene mucho el de folclore y todo lo que circunda en torno al caballo y el campo. Y ahí hay tres patas que son importantísimas. De las tres, dos están en el fogón, así que sí, además falta para armarse una cancha de fútbol. Sí, en breve. No, aplica la frase ladran Sancho, señal que cabalgamos, porque digo va a tener detractores, si incorporás alguna disciplina, algo que es... Pero bueno, le pasa a los que hacen cosas, ¿no? Y en ese caso el fogón es un ejemplo de los que están haciendo. Digo, si movés, va a haber ruido. Y bueno, si no hay ruido, porque quizás están demasiado estáticos, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, por suerte todo eso se fue desarrollando, otras fueron quedando en el camino, como en su momento hubo equipos de pato, hubo equipos de polo, pero después, bueno, las circunstancias de la vida, las situaciones económicas y
y algunos otros factores hacen que sea complicado sostenerlo, pero durante varios años existieron esas prácticas. Buenísimo. Así que, y la fiesta viene de la mano casi de la fundación del Fogón, desde el primer año. En 1948 fue la primera fiesta. Arrancaron con una fiesta como para arrancar exacto, fuerte. Que la fiesta se hacía justamente para mantener y sostener y celebrar la tradición gaucha. En su momento, tampoco tengo precisiones, pero hubo con cierta colaboración de gente de la Prida y la Madrid, ¿no? Que en esos años estaban en contacto y bueno, para esa primera fiesta hubo mucha colaboración. Y después, bueno, el Fogón empezó de a poco a andar solo. ¿No? Está buenísimo. Pero andar solo es una forma de decir, o sea, en el sentido, sí, en cuanto a la organización. Después hay todo un circuito, digamos, de entidades vinculadas al tradicionalismo, que nos reunimos una vez por año de toda la zona para establecer las fechas, ¿no? Coordinar un almanaque de un programa de actividades para que cada cual pueda hacer lo suyo y no entorpecernos, ¿no? Entonces, es lo que le damos en llamar reunión de fortines. Generalmente es en mayo y ahí nos juntamos una vez alternativamente, una vez en Dorrego y otra vez en Pringles. Porque de todas las que están en la zona somos las dos instituciones más viejas, digamos, ¿no? O sea, la Peña Nativista de Dorrego y el Fogón de los Gauchos de Pringles. ¿Qué hacen? ¿Ellos hacen la fiesta de la llanura? Ya le hicieron este fin de semana, no, el anterior. Claro, para no solaparse. Sí. Y la fiesta ahora que se viene, ¿querés contarnos qué va a haber, cuándo empieza, cómo arranca? Y la fiesta da inicio el jueves 27 en Casa del Bicentenario, a la tardecita, a partir de las 20. Ahí está programado se presentan todas las chicas que van a ser quienes nos van a representar en el 2026. En realidad la presentación es para el público que esté, pero también para todo el periodismo, ¿no? Que siempre gustan de ir y preguntarle y sacar la foto para ir, que toda la gente se entere quiénes van a ser. Se van a leer, que hace un rato lo comentaba, 2 anécdotas, donde una está narrando un poco este origen, el comienzo del Fogón, y la otra está vinculada a la Peña. Y después va a haber un video donde se va a mostrar todo lo que se fue realizando desde el 1 de enero 2025 hasta la fecha. Va a haber una actuación breve del cuerpo de baile y sobre todas las cosas lo que se va a mostrar es el concurso fotográfico que estamos haciendo este año. Eso está buenísimo. Vamos a hacer un paréntesis para poder contarlo y comunicarle a los que están del otro lado, que por ahí les interesa. ¿Cómo es esto del concurso fotográfico? El concurso se nos ocurrió porque algunos años, de tantos años del Fogón, en algún momento se hicieron concurso literario y concurso fotográfico. Y después se fue dejando. Y este año dijimos, vamos a reeditar el concurso fotográfico. Es concurso gratis y abierto al que quiera, al que le guste. Digamos en 2 grandes categorías, cámaras fotográficas, digamos, ¿no? Y celulares. Porque todos sacamos fotos con celulares. Todo el mundo. Y bueno, y después, por supuesto, categorías infantiles, mayores, o sea, hay una categorización por edades. Hay un jurado que va a preseleccionar 3 las mejores fotos de cada categoría. Esas fotos se van a imprimir y se van a mostrar en la Casa del Bicentenario, en el salón contiguo a la sala Juan Carlos Torri. Sí, claro. Bueno, más otras fotos viejas del Fogón, para aquellos que gusten ver, ¿no? Fotos viejas que las vamos a ir mostrando ahí. Ahí se va también va a haber una urna para que el público pueda votar, a ver cuál le parece al público que esté ahí, cuál es la mejor foto. Y ese va a tener una mención, fue la que es como votación del público. Claro, pero el jurado va a ser el que dictamina. ¿Cómo hace los interesados para poder anotarse y participar? Ya está subida en las redes del Fogón, pero aquellos que le interesen lo tienen que enviar a un mail que se abrió específicamente para eso, que es concurso.fogondelosgauchos@gmail.com. Trae todo, digamos, todos los requisitos que pide para el jurado. Participar. Y es muy simple. Así que, bueno, aquellos que gusten están
más que invitados a poner. La tradición a través del tiempo, que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? El Porque por ahí mucha gente puede pensar que, tengo que mandar fotos de ser un gaucho. Quería preguntar eso, ¿cuál es el para orientar? Puede representar un paisaje, un hecho culinario, no sé, un animal amplio. Porque ¿cuál es el concepto? Justamente la tradición a través del tiempo es, a modo de ejemplo, nuestras abuelas hacían las tortas fritas hace 50 años. Y hoy se siguen haciendo tortas fritas. En una olla distinta, en una casa distinta, en una cocina distinta, en un horno. Vamos a buscar la grasa al supermercado. La tradición se mantiene de seguir así. Tomo como ejemplo, ¿no? Sí. En los viejos antes tomaban mate, no sé qué, con la pava no sé cuánto del fuego. Bueno, hoy seguimos tomando mate con un termo y un... Claro, ¿viste? Con los mates de goma. Mi límite es el mate de silicona, pero bueno. Sí, ahí no. Pero bueno, no somos José Hernández no le gustó eso. Pero digo, la idea es reflejar la tradición que se sigue manteniendo. O buenísimo. De la misma manera que se hace un asado, qué sé yo, ¿viste? Es muy amplio Es muy amplio. Después, ¿cuál es el criterio del jurado? Nosotros no lo sabemos. Porque después entran en cuestiones técnicas, ¿no? Lo que sí no se va a permitir, pero eso también es una cuestión del jurado, que haya por inteligencia artificial o que se intervenga alguna foto con dibujitos o con cosas. Eso no está permitido, lo que nos transmitió el jurado. Bien, bueno. Pero después, Bien, bueno, entonces, y así arrancamos el jueves. Entonces, además de la presentación de las aspirantes a representantes, la muestra fotográfica y el concurso en paralelo. ¿Y el viernes? El viernes ya por la noche, a partir de las 21 horas, comenzamos acá en el Parque Social, en calle Colón, con las actividades de danza y de música. Vamos a tener la participación, de nuestra escuela de baile y la agrupación, la actuación de Juan Carabajal y Arrullo Folk, que es un grupo de Tres Arroyos folclórico muy bueno. Buenísimo. Básicamente eso, se van a presentar, por supuesto, en el escenario las chicas que nos van a representar. Y después, servicio de cantina, por supuesto. Tengo una consulta ahí. ¿Cuántas empanadas hacen para cada fiesta, más o menos? Porque ya que hay todo, hablando de tradicionalismo, hay una mística atrás de las empanadas del fogón. Supongo que cada fiesta es como la gente va a comer. ¿Cuántas manos hay ahí haciendo empanadas? Sí, hay muchos, por suerte, porque este año se estaba hablando de ahora hacer al menos una primera tanda, no sé si hará algo más, 3.500 empanadas. El año pasado hicimos 7.000. No hay máquina para hacer eso, de todo a mano. Claro, por eso cuántas personas están ahí piqui con el puro repulgue, porque encima salen todas parejitas, se ve que tienen re cancheros están ahí. Porque estaba prohibido todas las actividades y los gastos fijos seguían, y así que ahí nos especializamos bastante en empanadas. El repulgue se tecnificó ahí. Porque viste, no es lo mismo le metimos todo al repulgue. Viste que no es lo mismo con el tenedor. No, eso no es repulgue. Bueno, eso por eso es una falta de respeto al repulgue. Y todo es bien parejito. Sí, se hacen muchas empanadas y la verdad que siempre son demandadas, así que gracias a Dios es como que mucha gente que gusta de esas empanadas. Y después, las tradicionales sándwich de carne, choripán, porque ¿qué pasa? Incluso aprovecho para decirlo, atenta contra la fiesta popular el hecho de que no haya puestos de comida, food trucks, porque eso te hace a que sea una fiesta, digamos, más popular. Más campera. Claro. No, sí, campera, pero que más abarcativa, digamos. Tiene su explicación, que nosotros todos los gastos que tenemos de la fiesta los solventamos con la cantina y con las entradas. Claro. No tenemos otro ingreso. Sí, algunas publicidades, pero el grueso tiene que ser por ahí. Entonces, por eso lamentablemente, si van gente que tienen puestos de los picheros, como se les llama, o artesanos, son complementos. No hay problema, pero que es de comida, lamentablemente, no. No, tal cual. Hay una economía que hay que sostener en torno a que se pueda seguir haciendo. Que lo puedan decir. Y está bien. Incluso, que también es una tendencia que se ve en todos lados, y eso también, en un punto lo digo con cierta vergüenza, pero es una realidad que nos supera. Sí, el viernes es entrada gratis. Pero no se va a permitir ni viernes ni sábado ingresar con heladeras o conservadoras,
por lo mismo. Está bien, está bien. Necesitamos está bien. que nos consuma para poder pagar los gastos de la fiesta. Porque la fiesta no se hace con el objetivo de ganar plata. No, es como un poco tenemos No, en pero Jahuel lo que mismo, se que se pague. va autogestionando de la misma, Claro. lo que entra se va pagando gastos, alquileres, Claro. cuestiones. Nada, Claro. nosotros Y- lo sabemos perfectamente y Claro. hay momentos que tenés ganancia, hay momentos que tenés pérdida, Claro. la vez que ganás es un poco para cubrir algunos baches que te quedaron antes Tal cual. y los números cierran No, por todo eso trabajamos muy, muy todo el justito. año, todo el año con eventos, con servicios para poder sostener. Claro, es todo vuelve al mismo lugar, no es que ahí es circular, va todo al mismo lugar. Los viejos cuentan que antes, con lo que se juntaba en la fiesta esta anual tradicionalista de fin de noviembre, se vivía todo el año. Claro. Ahora es al revés, tenemos que trabajar todo el año Para vivir. para poder Para hacer la fiesta. Han cambiado Se algunas invirtió la cuestiones, forma. pero sí. Y otra cosa, si me permiten aclarar, aprovecho que también atenta contra el tradicionalismo, digamos, ¿no? Pero no se permite ingresar con cuchillo. Viste que el cuchillo, vieron que el Sí, sí, cuchillo sí. es, digamos, casi una parte de su indumentaria, Sí, ¿no? sí, tal pero cual. Y se concibe de esa manera. Pero como tenemos que contratar seguridad privada y policía, y son Claro. ellos los que nos impiden. Tal cual. No, y han parece? cambiado las cosas por ahí, se pasan, la gente se pasa de copas y bueno, pues se desconocen. Para cuidarlos, es por cuidado Sí, pero de la bueno, gente. convengamos que hay mucha gente que le molesta porque es parte de su indumentaria. De su atuendo, sí. Y bueno, Sí, Pero entiendo. sepan que es por su bien y por su seguridad, que no es algo sí. personal. Entonces, para evitarse claro. discusión en la entrada, Sí, es una Por favor, claro. Es una regla que no Las cosas se han puede cambiar, cambiado, así que sí. punto, no se discute. Es como cuando van al boliche, hasta te sacan, no sé si lleva un cepillo de diente en la cartera, te lo sacan. Bueno, son políticas de los lugares hoy que... hemos llegado a Por eso. cuidado. Bueno, Bueno, y Así sí. que bueno, de esa manera transitamos el viernes. El sábado, a las 2:30 de la tarde, empezamos en la chacra con las actividades de campo. En ese caso va a haber una modalidad que se llama Arréglese como pueda. Hay otra, bueno, va a ser jinetea en las 3 categorías y cuero tendido. Perdón, ¿qué es arréglese como pueda? No, Arréglese como pueda. Voy Arriba a del tratar de caballo. explicarlo con mis términos. Sí, sí, sí. No, pero consiste en, o sea, el origen es que antes el gaucho estaba en el medio de la pampa, no había nada, tenía que agarrar el caballo, ensillarlo y salir, Subite y dale. ¿no? Entonces, medio es representar eso. Está bueno, está bueno. Se va a ver por equipo y por tiempo. Como el que lo hace más Entonces, rápido. Vos vas con tu caballo, Sueltan- ¿verdad? sueltan suelta un una caballo, tropilla. lo tenés que agarrar, Muy lo bueno. tenés que ensillar, ¿no? Y Subir y aguantarlo. subir. Y Como entonces, un volver. poco lo hace, bueno, por ahí la gente lo mete dentro de una manga o lo lleva a un cuadro más chiquito, pero se hace un poco en la cotidianidad del campo. Yo para agarrar pero el caballo acá es tardo abierto, bastante, no hay sí. con Claro. corral ni nada. Pero son el caballo, ¿De ruedo? ¿la gente va con sus caballos o son caballos que te dan ahí? No, va con su caballo Ah. y ahí le van a dar un caballo y... No, perdón, no va con su caballo, tiene un caballo Por ahí, eso te digo, ahí es otra pero ahí cosa. tiene que Porque, agarrar otro por eso es más difícil. Porque Así si no bueno, lo conocés, no conocés. Está bueno. y volver a desencillarlo y volver con su caballo. Y largarlo. O sea, toda esa movida. Bueno, Buenísimo. eso ya... Eso Vamos a ver quién se la arregla entonces. Eso es el arréglese como Arréglese pueda. como pueda. Yo, si bien y hoy estoy como presidente del Fogón, reconozco que, se lo digo a todo el mundo, que de caballo sé que tienen 4 patas y relinchan. Claro. Pues, la verdad que No. es Tienen mi sus especialidad. mañas. Están sus especialistas. Hoy, hablando con el invitado anterior, nos hacía justamente la importancia de tener roles y especificidades dentro de una organización que, bueno, uno no puede estar en todo. Claro. No, por supuesto. Y porque cada vez hay esas mismas actividades, llevarlo al terreno de la jineteada. Antes era como que, hacemos la jineteada y dale, juntamos los caballos, vienen los gauchos y listo, jineteamos. No, ahora hay todo un protocolo, hay papeles que tenés que tener la mutual de los jinetes, tienen que hacerse la alcoholemia. Tal cual. Hay un montón Se ha profesionalizado de un cosas. poco los caballos el tienen deporte. que estar ensangrados, tienen una parte de sanitario que lo tenés que cumplir. O sea, antes los caballos hoy los tenés que tratar con camión, antes la venían arreando, o sea, hay un ha montón cambiado. de cambios que todo eso hace más burocracia, tenés que dedicarle más tiempo y más costo. Y hay gente que se encarga de eso y hay otra que se encarga de la jineteada. Tal cual. Y para terminar, sábado y domingo. Y bueno, y el sábado a la noche volvemos al parque, nuevamente con actividades de danza y baile. El sábado, ahí sí se va a elegir la chica que nos va a representar.
las chicas, en realidad son 3, va a actuar la Vinotinto y va a actuar Los Caldenes, un grupo folclórico de peso, sí, de está peso, buenísimo. claro. Sí, y terminamos bailando con Los Sapos de Juan. El viernes también terminamos con baile. Como las bandas locales también. Y el domingo la jineteada. Y el domingo a la mañana el desfile, al mediodía el almuerzo con todas las delegaciones que están en el desfile, más a la gente que quiera acompañar, y a las 14:30 comienza la jineteada. Allí la jineteada con 3 categorías. Ahí tenemos algo muy lindo que a la gente le gusta mucho, que es el desafío que va a haber de Emiliano Gardiner con el Brujito. El Brujito es un caballo de la institución que viene invicto, o sea, no lo vienen jineteando. Digamos, 2 pesos pesados. 2 pesos pesados, que es un espectáculo, claro, es un espectáculo que a la gente le gusta mucho. Para los que no estamos muy en el tema de la jineteada, ¿quién es el jinete? El jinete es Emiliano Gardiner, hijo, porque estaba Emiliano Gardiner padre. Y que también viene, viene medio invicto, viene con... No, es un jinete que no viene con digamos, con galardones de campeón sí. por decirte, Jesús María, Diamante. Pero... Se va a enfrentar con el Brujito, ¿era? Con el Brujito. Buenísimo. Y aprovecho para decir, entonces, el viernes es entrada gratis. El sábado a la noche en el parque es 8.000 pesos la entrada. Bien. El sábado a la tarde en la chacra es 15.000 pesos la entrada para la jineteada. Y el domingo para la jineteada 30.000 pesos. Buenísimo. Bien. Y bueno, y ahí si nos acompaña el tiempo la podremos completar, porque en los últimos 2 años, años anteriores llovía. Vamos a hacer fuerza para que... Unas cruces de sal, alguna cosa campera. Y si quieren, por ahí la gente, se les escapó alguna información, los buscan, tienen redes. Sí, en las redes, como Facebook e Instagram, Fogón de los Gauchos, Asociación Fogón de los Gauchos, lo van a encontrar. Ahí van subiendo toda la información. Ahí se va subiendo todo. Buenísimo.